Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 24 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 35, versículo del 1 en adelante. Herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas daréis 42 ciudades. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. En cuanto a las ciudades que daréis de los heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y el que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis tendréis 6 de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muerte, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o hecho sobre cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y de la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallará fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Bueno, hermanos, aquí está la herencia para los hijos de Leví. A ellos no les da un territorio en específico, ya que son los que van a estar a cargo del servicio del templo, del tabernáculo,
son, llamémosle así, el día de hoy los servidores dentro de la iglesia. Entonces ellos no tienen un territorio específico como las demás tribus de Israel. Sin embargo, les asignan 48 ciudades para que ellos puedan ser distribuidos en todo el territorio israelí, todo el territorio judío, para que puedan habitar. Y les dan su porción para tener su ganado, sus animales, así como tener sus casas y poder habitar en ellas. Pero no hay un territorio específico. Esa es la herencia que Dios da y lo hace equitativamente. El que tiene más, pues dará más, y el que tiene menos, dará menos, para que ellos puedan vivir. Adicional a eso, hay 6 ciudades de refugio, 3 en el lado antes de entrar a Israel, en el lado del Jordán, y 3 ya dentro del territorio israelí. Van a salvaguardar a aquellos que por accidente maten a una persona. Tendrá la oportunidad de huir a ese lugar mientras se prueban las cosas, como quien dice el día de hoy, diríamos, mientras se lleva a juicio, y depende de las pruebas que se presenten, se puede declarar culpable o inocente. El vengador de la sangre es un miembro de la familia de la persona que haya sido muerta y va a buscar, o sea, es una venganza. Dios permite en ese momento esa venganza para que puedan vengar la muerte de su pariente, y va a buscarlo donde sea. El que se refugie en una ciudad de refugio, valga la redundancia, no puede salir de ella. No puede viajar a otra ciudad, no puede ir, como quien dice, huyendo de ciudad en ciudad o de país en país, como lo hacen muchas veces ahora, sino que está en esa ciudad, y al salir, si el vengador de la sangre lo llegase a encontrar, con todo derecho lo tiene que matar, y será sin culpa. Es como matar en defensa propia. Hoy en día eso se utiliza todavía, ¿verdad? Porque hay quienes cometen actos fuera de la ley dentro de un país y se refugian en otro, ¿verdad? Hay países que les dan asilo y pues ahí están, pero media vez, cuando hay un juzgamiento, cuando hay una orden de captura internacional, media vez esta persona salga de ese país y lo llegan a encontrar, lo pueden apresar, lo van a llevar y lo van a juzgar por sus delitos cometidos. Pero mientras él no salga de esa ciudad en la cual, o de esa nación en la cual ha sido asilado, no pueden entrar, no pueden sacarlo, no pueden apresarlo, ni nada, sabiendo que él está ahí. Él anda libremente. Culpable o no, él anda libremente ahí, pero si sale, lo capturan y lo van a enjuiciar, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos una ciudad de refugio. Todos somos pecadores. Esta ciudad de refugio es Jesucristo. A Él vamos. El enemigo siempre va a buscar cómo dañarnos, cómo acusarnos. Pero en Él tenemos abogado. En Él tenemos el defensor, que hasta el día de hoy no ha perdido una batalla y no la va a perder con nosotros. Así es que busquemos ese refugio, busquemos esa ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo, para poder estar libres de condenación, para poder estar libres de pecado, y que sea Él quien nos cuide, quien nos proteja, que sea Él quien nos ayude y nos dé una salida a todas las dificultades por las cuales podamos estar pasando. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.